Albarracín es un fenómeno urbano muy singular por varias razones. La primera y fundamental es el emplazamiento. Casi metida en un hoyo, ubicada sobre un meandro rocoso que el río Guadalaviar ha cavado en forma de un foso natural, un lugar prácticamente inexpugnable. Esto ha permitido que Albarracín fuera capital de un reino taifa en la España musulmana del siglo XI. Después, ya con dominio cristiano, un señorío independiente que se mantiene entre Aragón y Castilla. En pleno siglo XIV se incorporará definitivamente al reino de Aragón, pero aún así con singularidades. Por ejemplo, que el fuero jamás permitió que en Albarracín hubieran nobles. Y desde finales del siglo XII, Albarracín tiene obispo, que hace que toda la serranía sean montes comunales que pertenecen a la ciudad y a los 22 pueblos que integran la comunidad de Albarracín. Albarracín era fundamentalmente una ciudad de arquitectura anónima. Quitando unos pocos edificios, era arquitectura popular, construida casi seguro por los propios habitantes, con materiales locales, donde la arquitectura de autor habría chocado de manera violenta, provocando una rotura de la unidad y de la armonía de la ciudad. Eso no se ha producido en Albarracín porque nos hemos basado única y exclusivamente en la regeneración de lo preexistente. Lo que había es lo que ha marcado las directrices de todo el proceso de recuperación. La ciudad, sobre todo después de la Guerra Civil, entró en un proceso de decaimiento económico y social. Sufrió el hundimiento de barrios enteros. En el año 1964, mi padre promovió la declaración de Albarracín como conjunto histórico, con dos objetivos. Por un lado, evitar que se degradara el conjunto con construcciones inadecuadas, como ha pasado en tantos pueblos y poblaciones de España. Y por otro lado, se podía conseguir que la Dirección General de Bellas Artes diera dinero y restaurara la ciudad y sus edificios. A partir de esos años se empieza una labor de consolidar una casa, otra. No se iba a hacer intervenciones de grupos, sino realmente a evitar que se hundieran los edificios que estaban en peor estado. Se pretendía que el conjunto tuviera apariencia de ciudad histórica no degradada. Se consolidaba la estructura y se restauraban las cubiertas, los tejados, con lo cual los edificios se podían conservar, y eso permitió que años después, cuando el nivel económico del país fue subiendo, gente que había emigrado de Albarracín y tenía casas en la ciudad empezara ya a rehabilitarlas internamente. Una labor lenta, de pequeños proyectos, pero continuada, y que yo creo que es una parte importante del éxito de la conservación de Albarracín. Ese proceso de regeneración por cuidado de lo que ya existe, eso lleva 70 años aproximadamente aplicándose en Albarracín. Una primera fase con los Almagro, una segunda fase, por sintetizar, con Fundación Santa María de Albarracín. Albarracín es una ciudad medieval, por lo tanto constreñida por su recinto amurallado, que alcanza a veces a tener casi 6 plantas. En la Edad Media el hacinamiento era importante, y es gracias al uso y a la abundancia de la madera, que permitía utilizar un pino, un árbol entero, para hacer una viga, pues se ha podido hacer una arquitectura en voladizos sucesivos muy especial y muy característica. Yo empecé a intervenir a partir del año 1971, en que acabé la carrera. Abordé el documentar Albarracín con técnicas de fotogrametría. Fue el primer conjunto histórico de España que tuvo un plano topográfico hecho ex professo con técnicas de fotogrametría, que además en este caso con la topografía tan impresionante será fundamental. Cuando ya desapareció el peligro de hundimientos, uno de los objetivos fue recomponer la silueta de la muralla como elemento
importante en la fisonomía de la ciudad. También intentar que la muralla nos contara la historia, porque Albarracín, si tiene el renombre que hoy tiene, es por su historia. En todo momento intentamos que quedaran visibles las fases que hay de construcción, pero fuimos siempre muy respetuosos en reconstruir Almenado donde sabíamos exactamente la altura a la que había estado. También hubo que abordar la necesidad de recuperar o de cerrar esas cicatrices que se habían producido en el tejido urbano. La idea fundamental fue, naturalmente, respetar la estructura urbana original, incluso respetar la volumetría, y yo creo que eso se ha conseguido bastante, sobre todo recurriendo a los materiales tradicionales. Albarracín está construida prácticamente con yeso y madera, también piedra porque es la base sobre la que se sustenta. Lo que han utilizado son los materiales que encontraban aquí. La enseñanza que a mí se me había dado como arquitecto, me habían dicho en la escuela que la madera era un material que no era adecuado porque corría peligro de quemarse en los incendios, y que el yeso era un material que solo servía para enlucir en interiores. Claro, yo aquí me encontraba una arquitectura donde desde los pilares de la estructura, los cerramientos, todo estaba hecho con yeso y refuerzos de madera. Una de las cosas que hice fue un sencillo análisis de comprobar la resistencia y quedé sorprendido porque aguantaba casi lo mismo que un mortero de cal o incluso más, pero sobre todo tenía unas propiedades muy especiales, que era mucho más flexible que el mortero de cal y ya no digamos que el de cemento. Y eso explica por qué funcionaba tan bien con la madera, porque las maderas se deforman con facilidad y el yeso acompaña muy bien esas deformaciones sin quebrarse ni fisurarse. Todo eso me llevó a mí a promover que los contratistas que eran locales fabricaran yeso, como se había hecho tradicionalmente, porque ese yeso, por el procedimiento de cocción, el propio material de origen, tenía unas propiedades muy distintas del yeso industrial. El yeso es un material que abunda en los contornos de la ciudad, que además es relativamente fácil de fabricar, que solo requiere un horno muy sencillo de construcción, sacar la piedra, quemarla, calcinarla a base de leña barata, con lo cual es un material que los propios habitantes se habían fabricado ellos mismos. Y posteriormente, para garantizar que las intervenciones que hacían ya personas particulares no desentonaran en el conjunto, desde la propia Dirección General les facilitábamos el yeso. De esa forma conseguíamos controlar que los particulares pidieran permiso antes de hacer obras y sobre todo los valores cromáticos de la ciudad y de textura de los exteriores se conservaran. La política de consolidación de las casas, una de las cosas que vino es a probar que cualquier casa, aunque tuviera aspecto de ruina, podía ser consolidada gracias a la calidad de las maderas que tenía y a los comportamientos del yeso. Merced a esto se pudo establecer una política muy firme en impedir que se declararan edificios en ruina como medio para provocar su derribo y ser sustituidos por construcciones modernas, que al final es lo que acaba deviniendo cualquier intervención moderna cuando lo que hay es un solar. Sabemos que hay que respetar lo que es clave para la salvaguarda del patrimonio, el propio patrimonio. Cuando ya después se redactó un plan especial, se pusieron unas restricciones tan fuertes al proceso de declaración de ruina que prácticamente en todos los edificios que llegaron en mejor o peor estado a los años 70 se han conservado, se han rehabilitado y hoy es lo que facilita o permite que veamos Albarracín como un conjunto sin estridencias. En estos momentos es un gran problema construir con los sistemas tradicionales porque la normativa no contempla el yeso como un material a utilizar en las estructuras y la madera empieza a poderse usar, a existir normativa, pero tampoco en la forma en que a veces se utiliza en la arquitectura tradicional, y esto es algo que habrá que conseguir, el que las técnicas de construcción, que además se demuestra que funcionan, se puedan seguir utilizando.
Con la escuela taller que generó Meridis, aprendimos todos a intervenir en el patrimonio. La escuela taller lo que hace es retomar los proyectos iniciales de Almagro y desarrollar una segunda fase. Ahí empezó la aventura, que concluye con la fundación y con los extraordinarios resultados del programa fundacional de Albarracín. Digamos que hay como 3 pilares. Un pilar básico es la restauración arquitectónica y de bienes muebles. No solamente el caparazón, sino también los bienes que caracterizan ese patrimonio, restaurarlo, consiguiendo los fondos y después dándole un uso coherente. Soy de los que opina que la cultura es la tabla de salvación del patrimonio. La Fundación continúa con la labor de restauración y además de eso programa anualmente una serie de actividades culturales. Y en tercer lugar, la gestión de todo, incluido el mantenimiento. Mira, la llave del palacio. Y por cierto, la de las 14 infraestructuras de la Fundación. Es lo que nosotros llamamos la gestión integral. No consiste solamente en restaurar, sino en atender desde el principio al fin. Es un proceso mucho más integral que la restauración necesaria que se aplicaba después de la Guerra Civil. Música, conciertos, una serie de cursos y seminarios y una serie de exposiciones. Actividades diferentes que convierten a Albarracín en un escenario cultural, contenido y proyección. Esa es la mejor promoción que se puede hacer del buen hacer de la Fundación. Yo digo que soy el relaciones públicas permanente de este patrimonio albarracinense. Ese extraordinario paisaje cultural lo hemos puesto en solfa para que dé de comer, cuando menos, a todos los habitantes de Albarracín. Eso es muy importante. Es la única población que no pierde ante la despoblación. Hemos sido capaces de buscar una alternativa en torno al patrimonio, preservándolo como nos enseñaron los Almagro. ¿Cuál es el problema? Que Albarracín es uno y único. Todo el mundo quiere ir a Albarracín. 170.000 visitantes, que es una barbaridad para un pueblo de 1.000 habitantes. Cuando se hizo el plan especial del conjunto histórico, a la ciudadanía nos costaba entrar en que en mi propia casa yo no pudiese hacer esto o aquello otro. Resulta que menos mal que hemos tenido un plan especial. Se ha salvado el conjunto histórico porque ha habido unas normas. Pues con la afluencia turística opino que hay que hacer lo mismo, hay que reglamentar. Hay que decir hasta dónde se puede llegar, hay que limitar el número de plazas hoteleras, el número de bares, de aparcamientos, hay que limitar la afluencia de autobuses. Eso se llama reglamentación aplicada por la propia ciudad. Es muy difícil porque la política no quiere eso. Hay una visión muy localista de que Albarracín se vive del turismo. Y yo siempre digo que en Albarracín se vive del patrimonio. Si no hay un patrimonio, no hay un turismo y por lo tanto no hay una pervivencia del lugar. Claro que nos gustaría que fuera mucho más diversificado, y es porque ese es un gran problema. Es un gran problema que tenemos encima de la mesa para las décadas futuras. Yo quiero que mis hijos continúen viviendo y teniendo recursos para poder sobrevivir en espacios tan interesantes como el propio Albarracín.